y fui a la librería del jurista, me recorrí, estuve en Talcahuano otro día ahí por el centro y me recorrí un par de librerías y no lo podía conseguir. Así que lo fotocopié hasta que consiga el original. Así bueno, arrancamos. No soy de leer los prólogos o las notas o las notas en las lecturas en vivo para hacer más rápido el avance, pero este prólogo es muy cortito y creo que está bueno leerlo. Entonces, Manual del abogado defensor del autor Mariano Silvestroni. No lo leí, les cuento que este libro lo recomendó hace un tiempo en Francisco Neto, un amigo de la casa, y Toby, cuando estuvimos en el debate, en el juicio de Mar del Plata la última vez, él lo llevó y le digo, che, a ver, digo, ese libro, y lo leí un ratito, habré leído 5 páginas del libro, y dije, es un buen libro. Por lo poco que pude leer, es un libro que no se enreda en la teoría, sino que va un poco a la práctica, que es la única verdad, ¿no? Lo que pasa en la práctica. Así que vamos a leer, arrancamos. Prólogo del autor. ¿Ah, vos lo tenés? Bueno, bien, yo no lo leí nunca, así que voy a descubrirlo con la lectura con ustedes. Existen infinidad de libros y artículos que hablan de derecho. Se los enseña en las universidades junto con fallos y teorías que pretenden explicar cómo debe aplicarse la ley. Todo eso es muy útil, por supuesto, porque es bueno que los abogados conozcan de derecho, de sus principios subyacentes hasta sus mínimos detalles de aplicación. Dale, por favor, Tommy. Sí, porque mirá, me recorrí, mirá que la librería del jurista para mí es la librería cabecera que tengo y no había drama. No había, así que si se consigue, genial. Sin embargo, ese conocimiento es insuficiente para el ejercicio de profesión. El abogado es un defensor de intereses, de una u otra parte, de personas que se enfrentan a conflictos y requieren sus servicios para solucionarlos o simplemente para abordarlos desde un ámbito legal. Si aparte es más fácil leerlo del libro mismo que la fotocopia que está medio borrosa y todo. Y más sin lentes y hasta... Para el cliente, el abogado es una herramienta para lograr un objetivo. El abogado, a su vez, necesita utilizar sus propias herramientas para defender el interés de su cliente. El derecho es una de ellas. A veces la más importante, a veces no. Pero con independencia de ello, para poder utilizar ese instrumento es necesario un tanto más que conocer su composición y contenido. Lamentablemente, las universidades que dictan derecho enseñan muy poco sobre la abogacía. Pareciera que su misión es formar jueces o juristas y olvidan que para hacerlo uno o lo otro primero hay que ser abogado. Estamos acostumbrados a que ya lo que estoy leyendo ya me doy cuenta que me gusta, porque es mi forma de pensar. Estamos acostumbrados a que se designen jueces y fiscales que nunca ejercieron la profesión de abogados, que jamás tuvieron que lidiar con el empleado de mesa de entradas, está despacho, con un consabido ilegal, ya no es horario de fotocopias, con cuartos intermedios de 15 minutos que duran 1 hora, con la responsabilidad de dar cara frente al cliente, esa persona de carne y hueso que los funcionarios evitan y que tratan como un número más. No parece normal que los magistrados nunca hayan sido abogados reales, a pesar de que las leyes exigen que los jueces deben ser abogados con cierta antigüedad en el ejercicio profesional. Esto es importantísimo. ¿Sabe que mi tío, Jorge Roldán, que fue fiscal de catación, Rodrigo, ¿cómo estás? Que fue fiscal de catación, él tiene una particularidad muy importante que lo destacaba para mi forma de ser, en que él, antes de ser fiscal de catación en La Plata, un cargo, imagínense, fiscal de catación, no era un carrito ahí nomás, era un cargo importante. Cuando él asciende al cargo, previamente, su experiencia previa siempre fue muchos años, muchas décadas, en el ejercicio profesional de la calle, ¿no? De la calle, que significa que sabe lo que es que te rechacen un pedido, que te condena a alguien, que te rechacen una escarcelación, que tenés que pagar sueldos, que el laburo es así, hay momentos que son muy buenos y hay momentos que... Entonces, conocer la calle creo que es una herramienta fundamental, ¿no? Para el ejercicio también de la administración de la justicia, porque cuando vos administras la justicia y estás impartiendo decisiones que van a determinar el futuro de la gente, tenés que ser humano, tenés que saber empatizar y conectar con todo eso. Sigamos. Tommy, ¿cómo va? Sigo leyendo, ¿eh? En ese contexto, es usual escuchar a los profesores universitarios hablar de la justicia, de la relación que existe entre ella y la rama del derecho que enseñan, de la importancia de esa rama para la vida de la comunidad. Todo eso puede ser cierto o no. Es necesario que se enseñe, por supuesto, pero poco tiene que ver con la profesión del abogado.
Para el abogado, las diferentes ramas del derecho que se enseñan en la facultad son herramientas para defender un interés. Sería saludable que así fueran enseñadas. Y aparte otra cosa, no voy a hablar de todas las universidades porque no cursé en una sola, cursé en varias, pero me refiero a una carrera de grado en la Universidad de Morón, y la materia de práctica procesal es un chiste, es una materia pobre en contenido y es una materia también que el foco del estudiante de Derecho está puesto en otro lado, ¿no? Cuando uno está ejerciendo la profesión y hace un posgrado, una diplomatura, ahí es distinto porque mientras lo vas escuchando, lo vas a los profesores, son cosas que vos lo estás viendo en la práctica si es verdad o no. Y decía, porque en medicina, cualquier otra universidad, o cualquier otra facultad, quiero decir, otra carrera, hay prácticas que son necesarias para luego poder operar previamente que te pasar por el hospital público, hacer prácticas, ¿no? Bueno, acá en el derecho penal, en el derecho en general, eso no existe, salvo algunas cuestiones que pueda haber. Sigamos. Pues si me pongo a hablar, cada vez que leo un párrafo no vamos a terminar más el libro. No hablaré de este libro sobre cómo considero que debe ser aplicado el derecho, sino tan solo sobre cómo podemos utilizarlo como herramienta de trabajo, como instrumento para defender. No obstante, no es mi intención, la del autor, no la de mí, brindar respuestas ni dar consejos. Me interesan mucho más las preguntas, las dudas que sirven de base para que cada lector saque sus propias conclusiones, para que cada abogado construya su propia respuesta frente a los conflictos que le depara el proceso penal. Otra cosa importantísima también que no quería hablar del tipo, es que también hoy hay muchos gurús del derecho, de charlas, cómo ejercer, cómo practicar. Hay un montón de mentorías que hacen de cómo practicar, de cómo llevar un juicio, y cuando buscas el currículum del que da el curso, nunca hizo un juicio, nunca pateó un penal, nunca estuvo con un homicida, nunca estuvo con alguien inocente acusado. Entonces, sin criticar, ¿no? Puede servir, porque uno hace un curso con una persona que te enseña un poco de teoría y que lo enseña con un poco de énfasis y te puede servir para ejercer. Pero lejos está de... Entonces, ante tanto gurú que hay, vamos a leer la realidad. Vamos, sigamos. La defensa es un arte y no debería ser ejercida de cualquier modo ni por cualquier persona, ni siquiera por cualquier abogado. El abogado que defiende un interés debe asumir el punto de vista que más conviene al cliente, que no siempre es el que pretende sostener. Quien no está dispuesto a enarbolar la bandera del asistido y sus derechos no debe asumir la defensa. Pero esto no significa que haya que estar convencido de la razón de quien nos contara. Perdón. Pero eso no significa que haya que estar convencido de la razón de quien nos contrata. No hay nada peor que un abogado que se autoconvence de sus argumentos, incluso de sus mentiras. Una cosa es mostrar convencimiento y otra muy diferente es estar realmente de acuerdo con lo que dice en los juicios. Tal cual. Todos los casos no son iguales y siempre se repite mucho, cada caso y cada historia es puntual, porque aunque se parezcan a los hechos, las circunstancias, profesiones fácticas que pueden haber en cada hecho, la persona es la misma. El contexto histórico donde vino, la motivación que lo llevó a delinquir, o lo que llevó a defenderse en legítima defensa, o lo que lo motivó a hacerlo, nunca son similares porque somos todos personas diferentes. Entonces, defender exige estar dispuesto a utilizar todas las herramientas legales para obtener el resultado que más beneficie a los intereses de nuestro asistido. Esto no significa que siempre haya que utilizarlas todas porque no siempre conviene. A veces lo más prudente es el minimalismo, hasta pasar por tontos o despreocupados por el caso. Una herramienta más que la soberbia y el orgullo no deberían permitirnos descartar. Che, qué interesante este autor, ¿eh? Me gusta. Vamos a tener una buena lectura. La noción de defensa de otro ha sido bastardeada en el imaginario popular como consecuencia de la antipatía que producen los hechos usualmente atribuidos a delincuentes. Las universidades han otorgado refugio y protección frente a estos ataques, sobre todo cuando la agenda garantista se puso de moda como consecuencia de la experiencia nefasta de las épocas oscuras de las libertades individuales. Las universidades han otorgado refugio y protección frente a los ataques. No obstante, los ataques siempre reaparecen y más o menos en el mismo cariz. De los sectores que propugnan la mano dura,
bueno, esto viene espectacular para lo que estamos viendo ahora, ¿no? De los sectores que propugnan la mano dura, se critica a los abogados que consiguen libertades, nulidades o absoluciones de personas acusadas por delitos asociados con la inseguridad ciudadana. Asimismo, de los sectores progresistas se critica a los abogados de personas acusadas de corrupción o de violación a los derechos humanos. El punto de partida de la crítica es siempre el mismo. No se tolera que un abogado defienda los derechos individuales de una persona o la que aborrece. Así como los impulsores de la represión penal se agrupan entre sí, comparten sus experiencias y elaboran estrategias, sería bueno que los abogados defensores o los penalistas en general hicieran lo mismo. Después de todo, los abogados penalistas, tanto cuando querellamos como cuando defendemos, somos llamados casi siempre para luchar con las arbitrariedades y la sin razón, que puede provenir de los agentes del Poder Judicial, del Poder Político, de las ONG o los poderosos de siempre. Con este manual pretendo brindar un humilde aporte a los abogados litigantes, a estos que diariamente ejercen la dura y noble tarea de defender los derechos de las personas sometidas a la persecución del sistema penal. Ya dije que no debe ser visto como una obra dirigida exclusivamente a los abogados de los imputados. Muchas veces son los abogados de los querellantes quienes deben ejercer la defensa de los intereses de las personas que no solo deben lidiar con el daño causado por el delito de que fueron víctimas, sino también con la inoperancia de un sistema penal que, paradójicamente, cuando tiene que rendir cuentas frente a la víctima de carne y hueso, es tan cínico e inhumano como cuando pisotea los derechos de los imputados. Chapó. Mi experiencia en el ejercicio de la abogacía penal me permite concluir que el sistema penal está diseñado para actuar en contra de los intereses concretos de los seres humanos, en pos del funcionamiento de un engranaje autosuficiente y pernicioso cuya conexión con la realidad es francamente inextricable. El abogado penalista debe ser consciente de esa realidad para poder sostenerla y para obtener, con suerte, algún logro palpable en beneficio de sus clientes. Con saber lo que ocurre no alcanza. Eso no es siquiera el comienzo. Es preciso estar dotado de herramientas que permiten contrapesar de forma contundente y efectiva la situación de desigualdad en la que se encuentra el ciudadano frente a la burocracia. El abogado defensor es la herramienta más importante. Es en realidad el mecánico que los opera, pero también el ingeniero, el estratega, sin el cual nada es posible. Por eso este manual espero que sea de utilidad. Ya la introducción, impecable. Y esto es la pura realidad. Porque las arbitrariedades que uno sufre, que uno vive, que uno sufre en post como defensor y la persona como el imputado, son tremendas, son tremendas. Ustedes vieron como hace poco sacamos de libertad en un juicio, tenemos que llegar hasta la etapa de juicio para demostrar inocencia después de estar 2 años y 4 meses preso. Entonces, así como... Tengo un objetivo flash, ¿qué me dicen esto? No sé, no importa. Pero así como uno está en el lema del imputado y defender cuando la arbitrariedad toca contra el imputado, como dice el autor acá del libro, también pasa lo mismo cuando representamos a las víctimas. Si bien en mi porcentaje será un 90-10, un 80-20 de lo que hago defensa y víctima, cuando me tocó la oportunidad de litigar con... Sí, Nadie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Arrancamos el libro, queda la lectura después subida al canal de YouTube, pero bueno, acá en TikTok hacemos la lectura en vivo. Y la charla, esto que va a estar ahí. Pero después en YouTube va a quedar, pero si hay un tema que se excede lo que puede quedar guardado, no va a quedar guardado. Así que siempre mejor TikTok. Bueno, decía, cuando me tocó por el tema de la víctima, fue terrible, ¿no? Porque vos, cuando tenés una víctima real, no el que se mete como víctima, hace una falsa denuncia, porque eso no defendería nunca, yo lo dije en mi alegato, lo digo siempre cada que lo puedo hablar, en cada encuentro. Cuando me tocó llevar a las víctimas, que conocí en una mesa de entrada de una fiscalía de Morón, llorando a la madre porque nadie le da una respuesta, porque la hija había sido abusada hacía 2 años que ha hecho la denuncia, 1 año y medio, no quiero exagerar, pero bastante tiempo, y todavía tiene una respuesta del sistema que tanto se jacta de la ley Micaela y de tantos factores. Entonces, en ese momento, me acuerdo que la vi llorando a la madre, la consolé, la traté de calmar un poco, le dije que obviamente por una cuestión de ética yo no puedo estar atendiendo en la mesa de entrada a una fiscalía, no corresponde, que si me quiere esperar, que me espere en la puerta de la fiscalía. Yo también un tema tenía que hacer ahí y me iba afuera.
Cuando salgo, yo pensé, la verdad que pensé que se había ido, cuando salgo estaba la madre de esta chica en la puerta de la fiscalía, en la calle, sobre Colón, ahí allá en la calle pública, y seguimos charlando. En ese momento no me contrató. Esperó, le dijo, mirá, seguí insistiendo, esta fiscalía, la asesoré un poco de onda, le di un par de indicaciones, y cuando vio que no funcionó, me llamó por teléfono al mes, no me acuerdo ahora, y me contrató como abogado particular damnificado para la hija y para la prima. Eran dos parientes que habían sido abusadas por un tío de la familia. Y fue tremendo todo lo que tuvimos que vivir, pues cámara Gesell, entrevistas preliminares que no se llevan a hacer cámara Gesell, todo lo que no hay que hacer en un proceso con la víctima, que la ley así lo protege, se había hecho. Y cuando me presento la causa y enderezo un poco el trámite y vamos a avanzar, me encuentro con un funcionario de la fiscalía que era un sinvergüenza, ay, no quiero decir las palabras, pero sí, era un verdadero sorete. Y terminé denunciándolo. Digamos, yo no ando por los pasillos denunciando a los funcionarios, nada de eso, no, salvo cuando algo afecta directamente la razón de ser. Y fue apartado justamente no voy a hablar de nombres, che. Tal cual. Fue un desastre. El tipo me dice, doctor, igual su clienta es bastante, como debe entender que era bastante rapidita, que esto, aquello, como cuestiones de una chica de menor de edad, ¿viste? Y que por culpa del mal trabajo que hicieron ahí en la fiscalía, había cumplido la mayoría de edad cuando sea abogado. Y me costó mucho construir ese vínculo, porque las chicas estaban muy afectadas, el abusador había sido justamente un hombre, y que venga un hombre a representarlas también fue un trabajo que al principio no me podía mirar los ojos cuando hablábamos, y después, bueno, hoy tenemos un vínculo lindo. Y construir una confianza. Una confianza. No sé de qué está hablando, pero bueno, sigamos leyendo. Capítulo 1. Lineamientos generales de la defensa penal. Punto 1. La defensa en el marco de la indefensión. No es posible ejercer una defensa adecuada y sincera en un proceso penal si previamente no se toma acabada conciencia de la situación anómala en la que se encuentran en general los imputados, las víctimas y sus defensores. Al menos, claro está, en países como la Argentina, en los que el sistema penal está organizado de un modo intrincado y perverso que no permite ejercer realmente los instrumentos más elementales de la defensa en juicio. Comprender esa situación, qué buen libro, che. Che, Agustín, No, Justin. No soy locutor. Vamos a seguir leyendo, no me pongan a leer porque me voy a poner a discutir, a pelear, sigamos. Comprender esa situación anómala es indispensable para poder conjugarla, ya sea mediante planteos confrontativos, que la pongan en resalto con el objeto de recomponer los derechos afectados, o simplemente mediante la toma de recaudos adicionales consistentes, básicamente en aprovechar las situaciones anómalas en beneficio propio. Se trata del clásico recurso de utilizar la fuerza del adversario en su propia contra. Y aquí se nos insinúan ya dos opciones bien diferenciadas sobre cómo actuar en una causa penal: confrontar a la burocracia o acordar con ella. Todo dependerá de las circunstancias de cada caso, y en ello será esencial el criterio del abogado, que por supuesto debe estar preparado para poder implementar cada uno de los diferentes prototipos de actuación procesal, o al menos ser consciente de cuál de ellos no es capaz de ejecutar para derivar el caso o requerir la colaboración de otro profesional. Bien, esto es práctica 100%. Me sigo porque me gusta acotar en cada párrafo, pero bueno, ya también avanzar. Pero todo lo que está diciendo ahora es tal cual. Uno cuando toma una defensa penal, tiene que ver también, evaluar el defendido y el contexto, escucharlo. Primero escucharlo. Vos, yo, no somos más porque tengo un título o un posgrado que vamos a defender. ¿Sí? Obviamente tenemos una distinta posición, obviamente tenemos una formación y algo que nos va a hacer representar, subrogar los derechos de esa persona y llevarla a hacerlos valer. Pero somos más, hay que escuchar la historia, escuchar contexto, hay que entrevistar. En uno de los cursos que damos de litigación enseñamos también la entrevista con el imputado, que no solamente la entrevista del hecho, sino también la entrevista del contexto, la historia, y también aprendimos una guía de preguntas que enseñó el doctor Ezequiel Mercurio, de la Defensoría de la Nación, que tiene que ver también con interpretar si la persona que vamos a defender tiene un grado de
con no sé si conocitud o de deficiencia intelectual, ¿sí? Que a veces también los lleva a eso, a no comprender lo que se está viviendo, sin caer en una imputabilidad del artículo 34. Sí hay personas que por el tema, el nivel sociocultural donde se involucran, o el contexto de delincuencia o machismo, lo que sea, lo puede llevar a no tener una comprensión o no tener otra, es como un atenuante también de caer en el delito por todo el contexto que tiene que ver. Y eso se va con la entrevista, con la confianza que tenemos con el cliente. Las entrevistas en el penal, sí, obviamente. Las entrevistas dentro del establecimiento penitenciario son muy difíciles. Hoy justamente tuvimos una entrevista en el penal de Marcos Paz, en un penal federal, donde primero que como están en máxima seguridad, en el sistema Sigplar, estamos divididos en un cuarto que retumba mucho la voz, y con mi vozarrón es un eco terrible, y estamos separados por una ventana, con un teléfono nos comunicamos con el detenido del otro lado, y justamente mi defendido, en este caso es un ciudadano venezolano, y cuesta mucho, primero la comunicación cuesta muchísimo, y como somos dos colegas en esta defensa, que vamos con Eli, y yo, entonces cuando habla uno no puede escuchar lo que está diciendo el imputado. Así que sí, en los contextos de en comisarías de Moreno, de San Justo, de Morón, lo que sea, cuando están sobrepobladas de pibes detenidos, y tenés que hablar, estás hablando con uno, primero que hay temas que son muy delicados hablarlo. Yo pido, cuando veo que es un tema muy delicado, una causa de abuso, por ejemplo, pido, si el oficial de copa y si hay mucho personal, de sacarlo también para tener una entrevista, propiamente dicho. Vos estás hablando con los compañeros tumberos, que unos están porque son chorros, o unos están porque, por lo que sea, unos son inocentes, hay de todo, y vos estás hablando de un tema de abuso. Después cuando el abogado se va de la comisaría, el pibe queda ahí. A veces se mantiene en secreto ciertas carátulas que pueden estar imputados, porque sabemos cómo puede ser hasta que te derive una comisaría temática de género o de abusos. Vos estás ahí con la población y es un peligro, ¿viste? Nunca falta el atrevido también, ¿viste? Entonces, bueno, sigamos. Existe una desigualdad manifiesta entre quienes investigan, sean fiscales o jueces de instrucción, y quienes defienden. La expresión más clara de esa desigualdad es el hecho de que el encargado de la investigación tiene la potestad de instar por sí o ante sí la producción de medidas de prueba, testimoniales, pedido de informes, pericias, inspecciones. Mientras que la defensa del imputado o de la víctima, para instar su prueba, debe requerir la aprobación del órgano que tiene a su cargo la investigación y que muchas veces tiene un interés contrapuesto al ciudadano que litiga. Primer punto de diferencia. Aunque también vamos a decir que las pruebas que son improducibles o los allanamientos que va a hacer el fiscal tiene que pasar también, por más que el fiscal sea titular de acción, tiene que pasar por la autorización del juego de garantía. Pero también una realidad también de la cultura del trámite es que los juegos de garantías, no siempre, pero muchas veces en medidas cuando son urgentes, son una escribanía que convalidan todos, ¿sí? Salvo algunas excepciones que debo decirlo que funcionan. Sigamos. El ejemplo más paradigmático de esta situación es el Código Procesal Penal que rige en la provincia de Buenos Aires, en el cual se ha instituido un simulacro muy burdo del triángulo perfecto del acusatorio. Recordemos que ese triángulo es el que coloca en el vértice superior el juez y en los dos vértices inferiores a las partes que, en posición de igualdad, llevan a cabo sus respectivas tareas y recurren ante un juez que dirima sus diferencias. Otra mentira de la provincia. Ahí respondo, a ver. Mira, nunca me ha pasado, sí me ha pasado de prestar el Viascor. Tengo anécdotas para contar, le cuento alguna y sigo leyendo. Una que puedo contar ahora, capaz que la repito, lo que ya repetí en anécdotas, bánquenme un cacho, que ahora seguimos. Una vuelta me llaman de urgencia de una comisaría, esto en zona oeste, a Edo Moreno, por una persona que tenía discapacidad física, tenía esclerosis lateral, no la miotrófica, no la que tiene Esteban Bullrich, que mi padre murió de esa enfermedad justamente, sino tenía esclerosis lateral, que tenía disfunción en las extremidades de los brazos, hablaba poco, se movía en silla de ruedas. Y estaba detenido por una supuesta investigación por venta de estupefacientes.
Me voy, me acuerdo que estaba reunido un jueves con mis amigos comiendo un asado allá en Merlo. Me llaman y me voy, así como estaba vestido de fútbol, me fui a una comisaría de la localidad de Aedo. Aedo, provincia de Buenos Aires, una vez se deben conocer. Llego a tomar, me entrevisto con el padre, una persona muy mayor, primero en la casa, y de ahí me voy para la comisaría con la designación para que la persona me firme y me autorice a tomar vista de la causa. Cuando llego, sabía que no lo conocía todavía la persona, pero sabía que tenía discapacidad motriz, porque me había explicado el padre. Entro y veo contra el rincón del fondo de la comisaría, veo un sujeto así en una silla metálica, sin ningún tipo de protección, contra la pared, apoyado con hacía un frío esa noche, me acuerdo, hacía un frío tremendo. Y entonces agarro y le digo a la comisaria, era una mujer policía, y digo, perdón, digo, esa persona que está allá, no voy a decir el nombre y el apellido, esa persona que está allá es la que vengo a ver, es esta persona que está acá en el escrito. Dice, sí, porque digo, ¿quién es el encargado? ¿Cómo va a tenerlo así? Digo, ¿cómo va a tener tirado en un costado, digo, apartado, sin. El tipo no puede ir al baño solo, se hace encima. Digo, ¿quién es el responsable? ¿Quién está? Bueno, hice un quilombo bardo ahí. Salí, me fui, tomé la firma, me fui presenté ahí mismo, ¿sí? No me acuerdo ahora, mira, creo que me fui a la casa, estaba en Aedo, no quiero mentir, me fui, creo que fui al McDonald's de Daniel Rivadavia, me puse a tipear un habeas corpus, lo mandé al juego de turno de garantías que estaba en Morón, y actuaron enseguida. Pero en esa situación me encontré con una persona que llevaba horas, que es discapacitada y todo en un rincón tirada sin ningún tipo de asistencia. Una locura, ¿no? Entonces así puede pasar. Sí, bueno, las unidades penitenciarias son un desastre. Y hoy en día creo que, primero que los jueces no saben lo que pasa en los penales, cada tanto hacen inspecciones, todo, pero no lo van a ver. Y yo sé que uno que es medio derechista puede decir, está bien, pero son todos chorros, que se piensa aquí en privilegio. No estamos hablando de privilegio, estamos hablando de situaciones. Yo tengo el estudio en Aedo, sí, pero trabajo en todo lado. Nacido en provincia, federal, en todo el país, no hay límite en eso. Tiene que ver también que en esa comisaría, en ese penal, también son seres humanos, también, pero para no salir, para no caer en las frases clásicas de garantías, ¿no? Sino que también pensá esto, son seres humanos, pero también entre todos esos detenidos que están ahí, porque los que están en comisaría casi nunca están, casi nunca, cuando están condenados, son detenciones o prisiones preventivas, ninguno tiene condena ahí. Y tranquilamente, entre esos que están ahí, muchos van a ser liberados por falta de prueba, porque son inocentes o por lo que sea. Y sin embargo, están ahí. Vos, yo, los que estamos acá, mañana que te cae una falsa denuncia y te agarra una fiscal media que esa que no quiero decir más palabras, esas medias blanditas de martillo, pide la detención, te la dan detención y vos tuviste una semana o un mes o condenado en esos lugares. Entonces también tiene que ver no solamente con lo culpable, sino con la protección del inocente. Sigamos. Uy, lo que viene, le acabo de leer un título que ya me encantó. Bueno. Esta desigualdad, que es propia de los sistemas inquisitivos, es la base de innumerables monstruosidades procesales que cercenan gravemente la posibilidad real de la defensa. En más de una ocasión, a lo largo de este libro, nos toparemos con estas irregularidades y trataremos de examinar el modo de lidiar con ellas. Me caes mejor. No sé si, por mí, gracias. De caer con ellas. Por el momento, solo me interesa señalar el vicio, esta desigualdad de base que resulta una clara consecuencia de la inexistencia de un verdadero sistema acusatorio. ¿Quién es? No, soy de River Plate y del Estudiante de Buenos Aires. Escuchá, me distraen, esos comentarios a mí me distraen. Decía viernes a la noche. No, ¿qué día es? Tengo un mañana, viernes a la noche. Esto que va a decir ahora el autor me gusta porque soy muy crítico de esto. Y también, ustedes que son estudiantes de Derecho, la mayoría, no sé, estudiante, colega, no importa, no se callen la boca. Un docente, por tener el título, no tiene que saber más que nosotros, sí, de Derecho, de teoría, pero me refiero, yo me acuerdo, me quedó muy grabado algo en la facultad.
Una vez yo criticaba, ¿viste? Siempre fui bastante, como soy hoy, pero hoy tengo la autoridad y tengo el título que me avala, entonces me da más confianza. Y la experiencia también de los años de ejercicio. Pero que voy, yo en la facultad era crítico. Decía, doctor, una pregunta, ¿no? Cuando levanté la mano yo, era para romper las bolas, para cuestionar algo. Decía, pero sí, y cuestionaba. Y un día un profesor de Derecho Penal me dice, usted Roldán es el típico banana que quiere opinar siempre, me dice, ¿viste? Y se rieron los alumnos, me callé la boca y lo dejé ahí porque también tampoco voy a entrar en esa discusión. Y con los años, cuando fueron pasando los años, dije, yo lo que planteé en esa clase tenía razón, no estaba equivocado, no estaba equivocado, porque es sentido común. Entonces, y hoy lo repito y lo recontradigo. Che, Marco, ¿sabés que hay un par de colegas que hacen esos chistes medios pavos en las redes para hacer preguntas y te respondo con chistes y eso? No es la idea de este canal. Si querés participar, podés quedarte leyendo y si vas a boludear mucho más, te invitamos a irte. Y si no, quédate con mucho gusto. ¿Dónde estudié? Estudié en la Universidad de Morón, la carrera de grado, hice el posgrado en la UBA y hice la diplomatura en la UCASAL, la Universidad de Salta. Eso fue en Morón, pero no, porque Morón, entonces hay cada uno en todos lugares, no hace falta estar ahí. Bueno, sigamos con la lectura. Por el momento, solo me interesa señalar el vicio, como yo dije. El punto, perdón, B, no es el A. La oralidad es una ficción, dice el autor. La oralidad es una ficción. El verdadero proceso penal es escrito, y ello cercena de modo inevitable la posibilidad de los particulares de ejercer a tiempo los derechos que le corresponden. Pero, ¿por qué digo que el proceso penal es escrito? Muy simple. En la mayoría de los códigos procesales, todo el trámite de la instrucción es escrito. Todos los pedidos se efectúan por escrito y el juez lo resuelve de igual modo. No hay debate entre las partes frente al juez sobre sus pretensiones y peticiones. No se discute oralmente sobre la libertad o sobre la detención, salvo excepciones. Ok. No quiero contar, vamos a seguir leyendo. Sobre si enviar o no la causa a juicio, sobre el tiempo de duración del proceso, sobre los hechos a discutir. En suma, ninguna de las decisiones importantes del proceso se debaten racionalmente en una audiencia oral en que las partes puedan formular sus planteos y peticiones ante el juez. Esto es importantísimo. Y yo, el año pasado, yo arranco muchas ideas porque quedan en el aire. Yo digo, por ejemplo, dentro de la IPP, para que vamos a hablar en criollo, para que si digo palabras que no se entienden, me avisan, está ahí. La IPP es el comienzo de la investigación. Cuando se efectúa la denuncia, está la etapa que es la investigación penal preparatoria, hasta que el fiscal considera que hay sospecha suficiente para elevar a juicio, pide elevación al juicio y después de la elevación al juicio, juicio. La IPP es la investigación penal preparatoria, significa así. Es el momento donde el fiscal está juntando elementos de prueba para ver si hay posibilidad de llevar a juicio o no, o desistir de la acción. Entonces, en la parte del IPP, en Provincia de Buenos Aires, es todo escrito. La oralidad como principio es una falacia. Solamente ya en la parte de juicio existe. Y yo creo, dentro del IPP, en Provincia de Buenos Aires, tenemos una parte que es el artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el pedido de prisión preventiva, que se pide una audiencia de oralidad para que la parte pueda litigar sobre los riesgos procesales que pueda tener la investigación. Y ahí es la única parte, después una testimonial, algunas cosas, pero después. Yo considero que te debería ser oral el pedido de elevación a juicio. Cuando el fiscal tiene elementos de investigación, sospecha que fulano de tal puede ser culpable y merece ir a juicio, hace una requisitoria de elevación a juicio, donde se la presenta el señor juez de garantías, que el señor juez de garantías, previamente a resolver, le da vista a la defensa para que la defensa opine o se oponga, pida el sobrecimiento, pida salida alternativa, bueno, depende o no se opone, que se eleva a juicio y lo pelea sin juicio, ya depende de la estrategia de cada uno. Entonces, yo creo que esa audiencia debería ser a todas luces oralizada. Esa etapa, no audiencia, esa etapa procesal debe ser oralizada. Porque estoy cansado de, primero, que rara vez los fiscales hacen los trabajos, o lo hacen los empleados de la fiscalía, llegan a la audiencia del 338, la etapa intermedia, en la que pasa eso, sin saber de qué carajo estamos hablando en el juicio. Entonces se pierde un montón de tiempo de calidad. No digo todas las fiscalías,
y no digo todos los tribunales, pero la mayoría de veces pasa eso. Entonces, la oralidad es una ficción, señores y señoras. En la mayoría de los códigos procesales, todo el trámite de la instrucción es escrito. Todos los pedidos se efectúan por escrito y el juez lo resuelve de ese modo. No hay debate entre las partes, no se discute oralmente sobre la libertad. En suma, ninguna decisión es importante que el proceso se debaten racionalmente en una audiencia oral en la que las partes puedan formular sus planteos y peticiones ante el juez. En el orden nacional se implementó el sistema oral en materia de recursos. Sí, tenemos una audiencia oral muy buena, muy técnica, de una. Te digo, muy técnica de un bis in idem, que nadie puede ser jugado por dos veces por el mismo hecho, que tiene una audiencia en cámara, creo que la semana que viene, la otra. Estoy leyendo, para que sepan, es Manual de un abogado defensor de Mariano Silvestroni. Esto va a quedar en TikTok y va a quedar subido después en el canal de YouTube y después en Instagram y en TikTok vamos a hacer recortes de algunos pasajes de esta lectura. Bueno, toda la recepción de la prueba durante la instrucción es escrita. Incluso las declaraciones judiciales lo son, a pesar de que una declaración es, por autonomacia, un acto que debe producirse en una audiencia. Otra crítica más que voy a hacer ahora. Audiencias orales en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? Sea Morón, sea Matanzas, San Martín, San Isidro, Campana, Zárate, Junín, todas las jurisdicciones. Una mala costumbre que ahora voy a poner, siempre soy recto en eso, pero ahora soy más peleador todavía. En PJN, en Nación o Federal, las audiencias son grabadas. Entonces, más que se haga un acta, no se pierde la inmediación. En Provincia de Buenos Aires, como es una audiencia testimonial en la instrucción, estoy hablando, no en el juicio, en la instrucción. Sí, está bueno, estamos haciendo una suerte de taller acá con esta lectura. En la instrucción, uno presenta el testigo, o el fiscal, no importa la parte que lo escribe el testigo, lo acompaña, lo ofrece y se hace la audiencia en la fiscalía, un escritorio, no hay público, casi no hay público, está el audiencista que va a tomar la audiencia, que muy rara vez es el fiscal, muy rara vez, puede pasar, no voy a decir que no, pero voy a poner un porcentaje, siendo generoso, un 85% de veces no está el fiscal y un 15% de veces está el fiscal. La mayoría de veces está un funcionario que tiene autoridad para poder hacerlo, ¿no? Secretario del fiscal, o que sea uno ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se toma esa audiencia? Se sienta, está el testigo, vamos a aplicar, a ver, no puedo graficar mucho, está el escritorio, está el audiencista del lado del frente, el testigo sentado estirado, y la defensa se sienta siempre, no puede estar lateral al lado, sino va a estar siempre, yo me pongo siempre, calculo una silla más atrás, para que justamente uno pueda hacer señas, o cuando uno declara el testigo, va a declarar libremente después la pregunta que uno hace. Cuando uno hace las preguntas, le hace la pregunta al audiencista, o le hace al testigo, el audiencista habilita la pregunta, se la hace al testigo, y el testigo le responde al audiencista. Así es el formato, más o menos por arriba, ¿no? De que está ahí. Y en esa audiencia, el que está tomando la audiencia tipea. Tipea. Hay algunos que son muy rápidos tipeando y hay otros que no son rápidos, y también porque la velocidad del testigo, cuando es un testigo verborrágico que le gusta hablar, entonces, ¿qué pasa? Está respondiendo espontáneamente la pregunta, está respondiendo, vamos, Guille, sos el espectador habitual de este live, crack. No sé cómo mandar premio, ya voy a usar. Si quieren darle like y todo, así vamos viéndolo. Bueno, el audiencista, entonces, cuando está tomando, empieza. Espere, que no llego a tipear. ¿Cómo dijo? Digo, empieza a interrumpir y yo me pongo como loco en esa parte. Me pongo como loco porque me estás cortando. Si es un testigo que me importa a mí, si es un testigo que va en contra, cortarlo a veces que quiera, mentira, pero. Entonces le digo, pará, pero hay que dejarlo explayar. Un testigo, justamente, cuando va a llevar información a la fiscalía, es una información que pudo percibir a través de sus sentidos. Y si vos me estás cortando cada vez, ya generás un fastidio, un enojo, eso se corta, y ya se perdió la naturalidad o la espontaneidad de ese testimonio. Hay algunos, te digo la verdad, otra vez a una fiscalía le dije, te felicito por la velocidad de tipeo, no interrumpiste, o una vez por una pavada, lo último, pero digo, está buenísimo, porque también hay que decir las cosas buenas, ¿no? Porque hay de todo, pero esa interrupción daña mucho
la investigación. Y muchas veces hay que estar presentes en las audiencias. Hay una mala costumbre, práctica procesal, es que como que la investigación, en la parte de IPP, los abogados no van a las audiencias. Ofrecen los testigos y no van. Y el abogado tiene que estar presente en las testimoniales de la IPP. ¿Por qué? Porque cuando vos dejás solo al audiencista, con la fiscalía, con el testigo, puede haber un manejo o un acceso de confianza que perjudica el debido proceso. Ejemplo, va solo el audiencista y capaz que está tomando certificado y dice, pero escúchame, ¿vos estás seguro de eso? ¿Te conviene? ¿No te acordás tal cosa? Lo puede ayudar, ¿no? A esa información, o al revés. O está hablando, va tipeando, y no, a mí me pasó una vez con esa fiscalía que me peleé, esa vez que yo veo que el chabón, digo, che, no voy a decir el nombre porque encima no, ya. Digo, ¿qué velocidad? Digo, perdón, te hago una consulta, digo, porque veo que el testigo está hablando mucho, o tenés mucha capacidad de escucha, y vas a tipear todo en el acta, o estás resumiendo. Si no, eso que dijo no es importante, doctor. Digo, ¿quién sos vos para decir que no es importante? Si yo soy el litigante, el abogado, y yo quiero que esa información justamente, quiero que conste en el acta, porque es la que voy a utilizar en la posición de elevación a juicio. Digo, entonces esa fue una razón también por la que fui ya ves, continuemos. Che, ¿cuánto voy de lectura ya? Creo que habré leído... Che, leí 3 páginas y me charlé todo. Bueno. Sigamos. Además, y como se adelantó, en la provincia de Buenos Aires la Fiscalía tiene la potestad de llevar un doble expediente. Por un lado, el tradicional expediente único al que tiene acceso todas las partes y que está regulado por las normas de actuación consagradas por el Código Procesal Penal. Y por otro lado, el legajo reservado regulado en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Este legajo puede ser ocultado al imputado y a su defensa hasta la audiencia de ofrecimiento de prueba. Vamos a ver si explica algo más. Lo que otorga a la Fiscalía un amplio margen de discrecionalidad para decidir qué prueba incorpora el expediente único y qué prueba se reserva para sí. Un pastiche más de un sistema procesal que pretende ser acusatorio y que con esa excusa otorga al fiscal total autonomía y como consecuencia de ello la potestad de mantener en reserva la actuación. Bastante discutido esto, ¿no? La actuación de la reserva. Pero sin enunciar el expediente único como que constituye una de las características esenciales del inquisitivo y, por supuesto, sin otorgar a la defensa iguales potestades coercitivas de actuación y sin consagrar el procedimiento de debate igualitario sobre la elevación a juicio en audiencia pública ante el juez de garantía, de la que las partes puedan confrontar sus expedientes reservados. Lo que acabo de decir hace un rato. Justamente esta etapa de elevación a juicio tiene que estar oralizada y sería buenísimo. Bueno, hoy estamos sin música y sin bebida para que no me restrinjan acá la gente de TikTok. Pero no solo la instrucción es escrita, la verdadera esencia de los juicios también lo es, porque se plasma en el expediente escrito condiciona el destino ulterior de los juicios, básicamente por la influencia que estos datos ejercen en el ánimo de los tribunales que deben tomar la decisión definitiva. La ausencia de la oralidad impide a los abogados ejercer en tiempo real la defensa de los intereses de sus clientes. El solo hecho de que una instrucción lleve años, que un recurso para discutir la libertad y suma meses, que no se puedan exhibir a la luz que no se pueda exhibir a la luz del día las falencias y irregularidades de los procesos, genera una situación de indefensión muy clara. Ahora estamos con una causa de asociación ilícita con un chileno que tenemos la causa en cámara, hace como 3 meses que está la causa en cámara para resolver el tema del pedido del sobrecimiento total o parcial que hemos planteado, que tengo mucha fe, si hacen el cambio de calificación legal, nos otorga la libertad. Y están ahí esperando. Entonces dejas un pronto despacho a la cámara, que no se pongan de mal humor para que no le cambie el pensamiento. Esto también es todo un tema de litigio. En este contexto, el abogado defensor se ve obligado a utilizar los recovecos de la escrituralidad e incluso forzar soluciones orales, como las charlas informales con los funcionarios, para defender los intereses de los clientes. Los jueces no son imparciales ni tutores de las garantías y las reglas del juego. La ausencia y la imparcialidad es consecuencia, en general, de 2 vicios propios del sistema inquisitivo: la inexistencia de un expediente único y escrito y el compromiso del juez con el objetivo de dilucidar la verdad. Esto hablábamos hoy en la historia,
la historia de Instagram, ¿no? que hablábamos hoy, que justamente decir que el criterio de objetividad es una falacia del fiscal es acomodar y sumergirnos a la cultura del trámite y a esta burocracia que tanto daño hace. Porque si yo digo que eso no existe, me estoy cerrando la puerta a plantearlo. Y si la defensa lo plantea y es convincente con eso, el juez así lo hace. El juez de Mar del Plata, que nos llevó al último juicio que estamos compartiendo estos días, iba a subir otra vez en 3 partes al Instagram el alegato final, no quiero cansar, yo lo subí en TikTok, en YouTube. Y ahí justamente nosotros llevamos esta cuestión de la actitud fiscal al debate, al juicio. El juez la entendió, la interpretó y hizo en la sentencia, en la sentencia final, hizo una dedicación a ese punto que pareció espectacular. Me pareció espectacular para un libro, para una clase. Yo lo tengo en la sentencia, cuando agarramos el curso voy a usarla porque esa sentencia es un posgrado de Derecho Penal. Bueno, lo primero, el expediente único y escrito condiciona el ánimo de los jueces de los tribunales orales que llegan al juicio con una idea preconcebida sobre el caso, fruto de lo que dice el expediente. Ocurre entonces que la labor del defensor en el juicio oral no consiste en defender al cliente la pretensión fiscal, sino de modificar la opinión del tribunal oral que ya tiene sobre el caso. En otras palabras, el abogado se defiende del expediente y no de la acusación. Muy interesante eso. En realidad, un sistema acusatorio rico, perfecto y estricto, cuando llega la causa a juicio, como pasa en acusatorios puros como Salta, como Corrientes y demás, el tribunal no tiene que saber la información del expediente. Le debe llegar la causa con el requerimiento, con las cuestiones, y toda la prueba se tiene que hacer en el juicio, en el debate oral. Ahí el jurado popular, obviamente, ni hablar, pero el jurado también tendría que el jurado técnico, enterarse de lo que está. Porque cuando viene ya con esos expedientes escritos de instrucción, también contamina un poco la inmediación del juicio. Bueno. El juicio, estamos acá, sí, ¿no? ¿Hay gente? Vamos. Quiero ver, perdón, ahí vuelvo, quiero ver qué es esto, qué significa esto. No importa. Listo, muy bien, sigamos. El juicio vendría a ser algo así como un recurso de apelación, dirigido a cuestionar la verdadera sentencia, que no es otra que el propio expediente escrito. Bueno, siempre lo digo yo. A ver, esto también es un... no avanzo nunca en la lectura, pero bueno. Hemos discutido muchas veces, debatido, mejor dicho la palabra, que el juicio se ve como la perfección. Estoy leyendo un librazo, lo estoy conociendo con ustedes, nunca lo había leído, que es Manual del Abogado Defensor, de Silvestroni. Zarpado, voy leyendo 4 hojas, pero ya te digo que está recomendado. En realidad, todo lo que está diciendo está escribiendo, este es un abogado particular seguramente, es lo real, lo que podemos hablar también y lo que nosotros en IA, la inteligencia artesanal o en mis canales de comunicación militamos siempre de hace tiempo. Bueno, acá está escrito, es la realidad de lo que pasa en la tribunal. Hay que ver si vamos a seguir leyéndolo. Sigamos. Entonces, decía, muchas veces el juicio es la perfección, pero si vos lográs no llegar a juicio porque existe una buena defensa en la instrucción, a veces no queda otra que ir a juicio. A veces el juicio es una reedición de todo lo que pasó en la instrucción. Es como, ya son los testigos los mismos, salvo que haya una prueba nueva o lo que sea, pero muchas veces se repite. Es como volver a reeditar todo lo que pasó en el juicio. Bueno, vamos a hacer. Este cúmulo de papeles en el que el órgano judicial, a veces el propio fiscal, ya adoptó como una determinada edición con forma de una historia reconstruida, basada de actas, opiniones y ediciones de mérito. Luego, en el juicio, el tribunal oral vendría a cumplir las veces del tribunal revisor, que debe evaluar si esa reconstrucción histórica y esas ediciones adoptadas durante la instrucción, y que por sí mismas causan un grave prejuicio al imputado, deben ser mantenidas o desechadas mediante una absolución. Esto es lo que pasó propiamente Silvestroni, Tomás, Silvestroni.
es Mariano H. Silvestroni. Igual, mirá que estuve averiguando en todas las librerías, no lo conseguí en ningún lado, está agotado. Es un libro que no es nuevo, pero está bueno. Bueno, por ejemplo, en el juicio que ganamos hace poquito, lo pongo de ejemplo una y otra vez, pero que capaz que me está volando el viento de la... Bueno, veo. Justamente llegó, no, por favor, de nada, Tomás, llegó a juicio, no importa, contra la defensa, porque si era yo pasaba lo mismo, no importa, no quiero opinar de... Llegó a juicio con una instrucción malísima, malísima, pero que llevó 2 años y medio de una prisión preventiva. Y cuando tuvo que mantener el fiscal, la acusación en el juicio, no la pudo mantener. Desconozco si está para descargar, sé que está en PDF dando vuelta, pero vos me escribís. Ah, ¿qué haces, Leo? Pablo, querido. Librazo, Leo, te va a gustar, te va a encantar. Sigue, a ver. Luego, en el juicio, el tribunal oral vendría a cumplir las veces del tribunal revisor, que debe evaluar si esa reconstrucción histórica, ya le dije. Lo segundo, el compromiso del juez con la investigación. Es producto de 2 vicios normativos. A, la ya citada confusión del papel de investigador con el juzgador, expresada en la instrucción del juez de instrucción. B, la limitación absurda de la potestad de los denominados jueces de garantías, en los códigos que contemplan, como la provincia de Buenos Aires, o incluso en el Código Nacional, en el que esa función la ejercen los jueces de instrucción y las cámaras de apelaciones. Esta restricción de potestades es producto de una deficiente técnica legislativa y sobre todo debido a la autoeliminación de los magistrados hacen de sus facultades. A poco que se examine de modo que desempeñe su cargo, la gran mayoría de los jueces de garantía de la provincia de Buenos Aires y los jueces y cámaras de instrucción de capital y federales, se nota con claridad que ejercen un papel eminentemente accesorio a la tarea de los fiscales. Son una especie de convalidadores de la tarea. Muchos jueces creen que su función es evaluar tan solo la validez formal de la actuación fiscal y como mucho la consistencia de una imputación en función de las propias evidencias valoradas de la fiscalía, desentendiéndose del contenido de la prueba que contradice la posición acusatoria e incluso de las omisiones del fiscal, por ejemplo, la omisión de producir prueba de descargo. Ello conduce a una situación paradójica en virtud de la cual, si el rompecabezas de la fiscalía cierra en sí mismo, aunque otros rompecabezas sean más plausibles o lo contradigan abiertamente, se remite la causa a un juicio oral. Hay una confusión muy arraigada detrás de estos criterios, como los jueces de garantías no tienen potestad de investigaciones. Suponen que, ante una deficiente investigación, se encuentran impedidos de señalarla o de interrumpirla, porque ello importaría una intromisión de su labor de acusador. Nada más erróneo que el juez no tenga potestad de producir prueba, cuestión bastante discutible, no significa que carezca potestad de sancionar una investigación defectuosa, por lo cual debe señalar concretamente cuáles han sido los errores cometidos, por ejemplo, la prueba no producida. Excelente, hay un comentario con esto, ¿eh? Lamentablemente, y como ya lo veremos en varias ocasiones a lo largo de este libro, una tarea resignada que exige de los abogados una constante y férrea insistencia para que los jueces asuman su competencia constitucional específica. Hay que exigirlo. Bueno, les cuento un caso. En Lanús, compartí otro día un extracto del fallo, esto fue creo que en mayo del 2025, no me acuerdo ahora. En zona sur, creo que era Lanús, si no me equivoco, en una descentralizada, ante una acusación de género, una causa por violencia y amenazas en contexto de violencia de género, que me llevo por una colega acá de las redes sociales. Yo muchas causas llevo solo y otras causas llevo en conjunto con colegas acá de las redes sociales. Me acuerdo que hicimos el artículo 308 en la IBP, lo explico para los que son estudiantes de Derecho. El primer filtro que va a tener una causa penal cuando se hace la denuncia va a ser la admisibilidad o no de la denuncia penal. Si una denuncia no tiene relevancia jurídica, porque media veces dice, no, che, esto no tiene nada que ver, entonces el fiscal ahí puede desistir de la denuncia, archivar lo que sea. Ese es el primer filtro que es el más fácil de pasar, ¿no? Porque con un tipo penal que esté escrito ya avanzaría a una segunda etapa, que el fiscal empiece a investigar y cuando tiene algunos elementos más o menos sin llegar a la elevación a juicio, dice, che, pará, vamos a citarlo al imputado a que se defienda porque ahora tengo una acusación formalizada. Entonces va a citarlo y te va a decir, che, tal fecha está citado a la declaración del imputado, que es el artículo 308. Que vale decir, no es declaración indagatoria.
indagar es inquisitivo. Aunque la práctica de provincia sea inquisitiva, el código, la modificación acusatoria, dice declaración del imputado. Así que no digan indagatoria. Y si lo quieren decir, díganlo, pero por mucho lo dicen, pero traten de no decir indagatoria. La cultura acusatoria no solamente es dar charlas, sino también empezar a marcarlo en los pequeños hábitos, en las pequeñas cuestiones. No podemos ya querer cambiar, bueno, sigamos. Entonces, el 308 está investido de garantías para el imputado, se debería preguntar abiertamente, y tan así, es tan garantista esa parte que aún negándose a declarar, ese silencio no puede ser usado en su contra. Dice eso el código, después en la práctica sabemos que el prejuicio siempre existe. Entonces, ¿a dónde me fui yo con esto? Con la declaración del imputado. ¿Qué iba a decir yo con esto? ¿A dónde estaba yendo? Bueno, estaba diciendo eso, que cuando se cita declarar al imputado, ahí también ese primer acto se formaliza la acusación. Sigamos, porque no sé, si iba un remate no me acuerdo, pero no importa. Sigamos. A poco que se examine el modo en que desempeña su cargo, esto ya lo leímos, acá está. Ello conduce a una situación paradójica. Por la función. Ah, bien, pará. Bien. Ceres, ¿ves que vos sos una crack? Ahí está, me acordé. Porque voy leyendo, estoy pensando en la lectura y en lo que voy a decir todo eso. Ahora, ahí yo planteo, ahí bien, 308, declara el imputado, da un montón de información y en esa declaración del imputado también aporta el nombre de testigos presenciales del hecho que podía justamente corroborar o darle fuerza a la autoridad del caso defensista. Entonces, cuando hace eso, la fiscal de género, la fiscalía de temática de género, que ahí tienen que aprender que también, que por más simpática que sea la fiscal de género, no confíes nunca, hasta que no estén las cosas firmadas, nos dicen, y yo le digo, doctora, acá usted vio que mi cliente está dando una versión de los hechos, por favor, evacuemos la cita, no nos apresuremos pues yo sé que estos trámites son todos automáticos, género, elevo a juicio, condenamos, era más en ese momento. Entonces, le digo, no, doctor, yo quédese tranquilo, yo no soy de esas que acusan para acusar, no, vos evacuemos la cita, acompáñenme los testigos. Un testigo no lo podía localizar, tardé 2 o 3 días en acompañar el teléfono. Cuando voy a dejar el escrito, el mismo día que dejo el escrito, aportando los datos a los testigos, que aún así la obligación del artículo 318 de evacuar la cita del fiscal, aunque la defensa pueda colaborar, pero si el fiscal tiene la obligación de cuando son dichos que no sean inverosímiles o caprichos, o no tengan sustancia, lo tiene que investigar y descartar. Me llega la elevación a juicio. Digo, ¿qué? Hablamos hace 3 días hablamos de esto. Digo, me lo elevó a juicio. ¿Qué hago? Planteo la nulidad por el artículo 318 que tiene que ver con la evacuación de citas, que justamente habla de eso y tiene que ver también con el criterio objetivo del fiscal. Lo planteo, hago todo un cuestión, ahí sin conocer a nadie, no voy de parte de nadie, ahí planteo ahí como litigante. El juez de garantías, ahí sí tuvo el valor, y más que nada en esa época política estamos hablando, porque los poderes independientes, mentira también, no crean en eso, no hay mucha independencia de poderes. Según la ideología para el Ejecutivo, las tendencias procede toma bastante ritmo. Me dicta la nulidad, me da lugar a la nulidad. Bien, un fallo que al defensor le da lugar a una nulidad de la instrucción. Bien. Vuelve, ¿qué pasa? Cuando se dicta la nulidad de eso, vuelve la causa al estadio, no es que nulidad se termina la causa, vuelve a la instancia anterior para que la fiscal evacúe las citas que haya quedado pendientes. En esa oportunidad que hizo la fiscal, llamó por teléfono a un testigo, se pudo comunicar y a los 2 o 3 días volvió a cerrar la instrucción. Ahí obviamente no planteé la nulidad, dije al señor juez, no voy a plantear la nulidad, sino que quiero el sobrecimiento definitivo. Quiero el sobrecimiento definitivo porque no podemos permitir que en la acusación haga un trámite, está despachando, taca, y el juez de garantías, el doctor Alese creo que era, me dio el sobrecimiento definitivo sin la necesidad de llegar a juicio, en la etapa intermedia. Entonces, que eso quiero contar que hay también jueces que se la juegan, ¿no? Pero la mayoría son, no, acá sospecha, juicio, que se arreglen el juicio. Así lo dijo en una de las notas.
de IA, cuando estuvo el doctor Cáceres, el juez de San Martín, que justamente él dijo, ¿no? Que a veces estirar la IPP también es un arma de doble filo, porque hay detenidos que están detenidos gratis, y cuando llega a parte del tribunal, ahí se puede tomar otras decisiones que sean más sanas para eso. Forni, primero, habitual y cosa. Sí, atrevida. Sigamos leyendo. Cuando me pongo a hablar, además de olvidarme que me recuerde Celes, es que me olvido dónde queda la lectura. Dice: hay una confusión muy arraigada detrás de los escritos. Perdón, cualquiera. Hay una confusión muy arraigada detrás de los criterios. Como los jueces de garantía no tienen potestad de investigación, suponen que ante una deficiente investigación se encuentran impedidos de señalarla o de interrumpirla. Esto ya lo leímos, no importa. Nada más erróneo. El juez también lo leímos. Acá había bajado, perdón, acá está. Lamentablemente, y como lo veremos en varias ocasiones a lo largo de este libro, una tarea resignada que exige a los abogados una constante y férrea insistencia para que los jueces asuman su competencia condicional específica, también lo he leído, pero no importa, acá seguimos. Punto D. A los abogados no se les permite interrogar realmente a los testigos. Ello es a consecuencia de las restricciones de los tribunales que establecen a la labor examinadora, mediante limitaciones arbitrarias y antojadizas, el derecho a preguntar, invocando la impertinencia, inutilidad o imperfección de la pregunta. Excelente. Qué bueno ahí tener un juez que sepa administrar la justicia. El juez que Meguillón, que dio este debate, sabía lo que era un contrainterrogatorio. El fiscal me dice, como le gusta decir la defensa, por sí o por no, justamente por sí o por no son herramientas que no dan contrainterrogatorio para poder... dice, perdón que me está saltando un rompecabezas. Ahí está. Hola, Eli. Son herramientas de litigación que no pueden limitarla. A veces la limitan por pavadas. Ojo, esto no lo puedo decir acá, esto es una clase... Hay objeciones que uno puede hacer en el juicio que tiene un poco de chicanita, que vos sabés también de que tu pregunta, tu interrogatorio, tu contrainterrogatorio va a ser observado. Pero esa observación también puede servir, sin abusar de eso, ¿no? Sin abusar de eso. O sea, como eso lo volvemos para la clase de taller privado. Si bien es cierto que la mayoría de los abogados no saben interrogar, entre otras razones porque las universidades no lo entrenan para hacerlo, no es precisamente por ello que los jueces limitan indebidamente los interrogatorios. La razón principal es que los jueces se arrogan la potestad de evaluar la estrategia de las partes para decidir, en función de esa evaluación, si las preguntas que estén formuladas tienen o no relevancia. Como vemos, una clara invasión de potestades porque es la parte, y no el juez, la que debe decidir qué estrategia le conviene y qué pregunta debe formular en función de esa estrategia. Otra razón es que los jueces se arrogan de la potestad de juzgar hasta qué nivel de detalle es posible preguntar. De allí que se rechacen preguntas por repetitivas, cuando en realidad ustedes vieron el video que compartí en el contrainterrogatorio que me han anulado una pregunta por repetitiva en una de ellas, cuando en realidad se reputa la pregunta repetitiva. Otra razón por la que se cercenan los interrogatorios es para proteger a los testigos, evitando hostigamientos o preguntas que puedan hacerlo decidir o incurrir en contradicción. Esto es buenísimo. Algo que no puedo compartir en las redes es el contrainterrogatorio a la denunciante, no voy a decir víctima porque no es víctima, a la denunciante del caso de Jonah, porque una cuestión de que aún siendo denunciante y no víctima, le demos respeto también a la mujer y también al tribunal en el cual lo ha pedido encarecidamente que no compartamos en esa información. Pero estaba muy bueno para compartirlo con ustedes porque ahí, cuando tuve que contrainterrogar a la denunciante, era una causa por delitos graves y con perspectiva de género aplicada, me desafió a mí también en cómo hacer, primero, si es conveniente preguntarle a una persona que sabés que va a querer mantener su verdad y que va a querer estropear al que denunció, va a querer condenar al que vos estás defendiendo, entonces tiene que ser muy delicado. Y también, para no caer
en una costumbre también machista, porque yo he visto juicios donde el abogado defensor ha quedado en causas donde violencia de género ha quedado aún más machista y aún más sexista y aún más violento que el propio defendido. Entonces, ahí, ¿cómo le preguntaba? A una persona que había declarado durante casi 2 horas, de haber pasado por unos contextos emocionales, después que el fiscal le pregunta, y que el fiscal tiene la comodidad de hacerle preguntas que acompañan la teoría del caso y que refuerzan su acusación, entonces no tiene un trabajo mucho mayor en esa situación. En cambio, el defensor lo pone. Entonces yo ahí, cuando arranco el contrainterrogatorio, me presenta, a ver, el respeto, gente, el respeto también hay que perderlo. Yo me presento con la denunciante, digo, bueno, yo ya sabe que soy el defensor, obvio, por la cuestión lógica, estoy sentado y todo, pero digo, hola, le dije el nombre en ese momento, después traté de decir las iniciales para no pronunciarlo. Me presento, yo soy el abogado defensor, mi labor justamente es avalar la inocencia de mi defendido. Yo te hacía un par de preguntas, por favor, si te sentís que te incomoda, me lo haces saber, trato de reformularlas, no quiero que te sientas incómoda. Si tienes una pausa, toma un vaso de agua, lo tomás, yo te puedo esperar, te sientes tranquila, yo necesito que me respondes a algunos detalles para poder hacer. Entonces, eso generó, yo sentí que generó una empatía por más que yo sea el defensor, una empatía, una relajación que salga de esa estructura de querer hacerle caso al fiscal y de querer estropear al acusado, sino cuando se relajó. Y le hice 2, 3 preguntas, no más que eso, porque hay que ser muy cuidadoso, ¿no?, con las preguntas que va a hacer esa parte. Pero preguntas, por ejemplo, que me sirvió justamente para avalar mi teoría del caso. ¿Por qué? Porque yo había escuchado cuando le preguntaba al fiscal, y con intencionalidad del Ministerio Público Fiscal de ir por ese lado, de preguntarle por la actividad laboral. No trabajaba nunca, él no trabajaba nunca. Y yo digo, pará, si yo tengo informes acá de la FIP, de que hizo aportes a una empresa en la fecha donde está ahí, entonces cuando tocó mi momento, me pregunté, ¿y cómo te sentiste? Bueno, todas preguntas así como abiertas, le digo, ¿te suena a vos la empresa tal y tal, SA? Sí, una vez, sí, porque entonces trabajó una vez, sí, entonces, y en la investigación y en todo el interrogatorio que hizo el fiscal, no, nunca trabajó, siempre. Entonces ahí, de esa forma, digo, no más preguntas, ya está. Yo con demostrar, con que demostrar eso, ya me servía a mí para poder desatar un montón de aristas que van a por ahí. Pero guardamos para después cuando hablemos del caso puntual. Sigamos. Marcar este límite con precisión es algo que los abogados necesitan saber, no solo para poder ejercer con eficacia la tarea de convencimiento propia del juicio, sino también para habilitar cuestionamientos constitucionales frente a la arbitraria limitación del derecho de defensa. Pero aquí no termina, porque eso está bueno también, ¿no? Porque, a ver, todos podemos escribir lindo, podemos escribir con IA, sin IA, con la IA de ChatGPT, aunque la que se te ocurra a vos, no está permitida, todo bien, pero la IA no va a estar en la oralidad, en la audiencia, en el debate, en el juicio, cuando tenés que fundamentar una objeción o cuando tenés que un protestar, lo que sea. No vas a decir, ChatGPT, me decís que digo ahora, no, tenés que estar preparado, tenés que saber a dónde vas a ir. Sigamos. Pero aquí no termina la implicancia del problema. Un juez tosudamente limitativo del derecho de interrogar no es un juez imparcial y en todo caso no puede desempeñarse como tal si somete a las partes a la necesidad de enfrentarlo constantemente para lograr que se le permita ejercer su derecho. Bien. Este tipo de enfrentamiento y la necesidad misma de acudir a él constituye un factor condicionante de la labor defensista. Condiciona, ante todo, en la medida de que genera un ánimo adverso del juez en contra de quien lo enfrenta. Si ese es el juez que debe tomar la decisión final, la situación adquiere una gravedad significativa y justamente por ello condiciona a la parte porque el defensor se ve compelido a dejar pasar vicios y lesiones en sus derechos para evitar una represalia al momento del dictado de sentencia. Excelente. Esos son pensamientos, en la calle de los pingos, tal cual. No son pensamientos que los defensores, por lo menos si está Leopoldo, si está alguno acá, de él y no sé quién estaba, que nos pasa continuamente. Y está mal.
No, porque a veces, por ejemplo, tenemos una cuestión en Cámara de Apelaciones Federal para resolver. Digo, yo te tengo que dejar un pronto despacho. Y a la vez uno piensa, digo, che, pará, si la semana que viene justo me dejo un pronto despacho de intimación y lo toma mal, justo están decidiendo te estás especulando con lo que no tiene que ser. Pero son cosas que en el pensamiento, en el cerebro van pasando. Después hay que saber uno cuándo saber esperar, cuándo tolerar y cómo comunicarlo también. Che, un rato más y corto que quiero tomar algo. Después no puedo hacer algo, quiero escuchar un poquito de música también. Pero está buena la lectura. Va gustando, ¿no? Me digo yo solo. Pero aquí no termina. Acá nos falta un párrafo del punto 1. Vamos ya hasta acá y después vemos cómo estamos. Yo estoy para decir, porque capaz que cortamos un ratito y un rato vuelvo. Pero aquí no termina, bien, Celeste, pero aquí no termina la implicancia del problema. Ayer leí esto. Un tipo de enfrentamiento y la necesidad misma de acudir a él constituye un factor que... Esto ya ni lo leí, perdón. A cada paso nos encontramos con este problema de los juicios orales, sobre todo en los sistemas instaurados del Código Federal en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, aunque veremos que el moderno Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires para los delitos delegados por la Nación prevé algunos mecanismos innovadores y garantistas. Bueno, el Código Procesal de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es bastante acusatorio. Yo escucho muchos colegas que no le gustó, no tienen una experiencia con Cava. Yo las veces que intervine en Cava, no son muchas la verdad, pero las veces me fue muy bien. Me fue bastante bien. Ojo que la justicia de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene delitos menores, porque todavía hasta que se haga el traspaso de la justicia nacional a Cava, están delitos de daños, algunos abusos simples, lo que son. No tengo bien claro cuáles son los delitos que hoy en día están interviniendo, pero son delitos que por lo general te dan una salida alternativa, ¿no? del proceso. Bueno, hemos llegado al punto número 2, que son diferentes modos de enfrentar la indefensión. Uy, está interesante esto. Vamos a tener que seguir. Igual quiero un lápiz o algo para... Una lapicera, para marcar algunas cosas. A ver, ¿qué dicen? El punto 2 es cortito. Vamos con el punto 2, ¿sí? Sí, vamos con el punto 2, que es casi una carilla. Vamos. ¿Qué sería para mí algo que no defendería? Es una pregunta clásica. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que defendería cualquier tipo de delitos, cualquier tipo penal, cualquiera. No tengo problema de defender ningún tipo penal. Tampoco abusos sexuales si te referís justamente a eso. Después tiene que ver con el contexto del hecho de cada situación. Nunca he negado una defensa. Una vez hice una negación indirecta. ¿Qué es una negación indirecta? Pasar un presupuesto alto que nunca tiene un valor. Pero que fue, no importa dónde ni cuándo, no pregunten más que esto que voy a decir, es que una entrevista que tuve privada donde la familia que me contrataba, pero acá está mi gata por acá, me llama, presentate, saludá a la cámara. Bueno, me jurando una inocencia, cuando tuve la entrevista, me contó un par de detalles consanguíneo, innecesario, que dije, fuerte. Así que, sí, ya la adopté, acá la tengo en mi brazo, acá tatuada. La adopté en un momento difícil, en un lugar que fui, y que estaba sola, abandonada, y la traje para casa. Así que me ayudó y la ayudé. Bueno, vamos con el punto 2. Diferentes modos de enfrentar la indefensión. La anomalía procesal frente a la que se encuentran los imputados y sus abogados puede ser enfrentada por diversas vías. Las posibilidades de éxito dependen más que nada de cuál sea el objetivo propuesto. Buenas noches, Natalia, ¿cómo va? Por ejemplo, si nos proponemos como meta que se realice un juicio por jurados
invocando la operatividad de la garantía constitucional que lo establece, lo más probable es que salgamos perdidos. En cambio, si el planteo dirigido a conseguir un juicio por jurado se marca en el objetivo más modesto de conseguir simplemente un tribunal imparcial o de anular una eventual sentencia adversa dictada por el tribunal que no lo sea, tal vez podamos obtener un resultado favorable. A ver, buena pregunta. Tips cuando un cliente miente. Yo creo que hay algo que por más que hagamos los cursos que hagamos y los posgrados y lo que tiene que ver con una cuestión intuitiva. Hay una parte intuitiva que yo lo obedezco mucho. Y las veces que no obedezco mi intuición, me pasa factura. Cuando intuyo así, no estoy hablando del prejuzgar. Prejuzgar es una cosa y la intuición tiene que ver con algo espontáneo y natural. Que hay que saberlo. Yo me guío mucho por eso. Pero algo que en la práctica lo aprendí, porque muchas veces yo lo comenté en los talleres, pero que esto me pasó a mí por experiencia propia es, cuando uno arranca a sus clientes, sus primeras defensas, muchas veces va a pasar que cuando viene al estudio, al café o a la casa, donde sea que te juntes con el cliente, un cliente, y salvo qué tipo penales, hay tipos penales, por ejemplo, hay tipos penales que son más peligrosos, el choreo, el secuestro, terrorismo de Estado, bueno, todo lo que puedan entrar en esa cosa. Y otros tipos penales, falsas denuncias, abusos sexuales, género, toda cuestión que siempre hay un apoyo o unas personas que apoyan al que está siendo acusado y lo acompaña. Lo acompaña tanto en las marchas, en los tribunales, lo acompaña en la búsqueda del abogado. Entonces, me ha pasado algunas veces que venía a la entrevista y dice, doctor, voy acompañado a mi esposa o mi papá o mi mamá o quien paga su honorario, no importa quién, y venían acompañados. Entonces, cuando estás sentado frente a frente, cuando yo tengo la entrevista con mi defendido, obviamente que aclaro que estamos en un secreto profesional, que todo lo que se diga en este encuentro es charla de abogado, que está protegida por la Constitución, que acá no va a salir nada, así que habla conmigo con tranquilidad, que en todo caso, si hay una cuestión o un silencio que hacer, yo me voy a ocupar después de verlo. Y esa entrevista, cuando están acompañados con alguien, puede ser perjudicial. Entonces, lo que aprendí después de la segunda o tercera vez es, por más que vengan acompañados y el que puede la tarasca está ahí al lado y uno queda bien con el que está pagando, hay forma de quedar bien y con confianza y con seguridad se puede transmitir, porque vos, imagínate que decirle, che, mira, me puedes dejar solo con él porque es lo que está pagando, que a veces, o la esposa que lo quiere acompañar al marido y dice, no, yo voy a acompañar, no me dejan afuera. Entonces, plantearlo bien. Yo siempre digo, cuando viene con familiares, digo, me encanta, llamamos a un grupo de WhatsApp que yo quiero que todos participen, porque a veces yo como abogado no estuve presente en el lugar, no conozco las partes de la contraparte, a la denunciante, o sea, hay detalles que ustedes me pueden ayudar, importante, pero yo necesito como profesional tener una charla solas con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu esposa, quien sea, así, una cuestión médica, necesito una charla sola. Entonces, en esa charla de secreto puede surgir información que quizás no que lo haga culpable, no que lo haga culpable al hecho de imputado, sino que quizás no quiera contar por una cuestión de marital o de familia, o porque ese día le mintió el padre en una cuestión. Entonces, total, es re importante, porque entonces te puede aportar datos, información que vos para el litigio es súper importante, porque si a vos está diciendo que al padre le dijo, o sea, le mintió, le dijo, no, pues yo sí no fui a trabajar, pues yo trabajaba para mi viejo y no fui a trabajar, me hice la rata del laburo y me fui a acoso. Y si yo tengo entendido eso y pido las antenas, dónde impactó las antenas del celular en ese momento, y me dejo yo por la mentira, puedo pedir una prueba que hasta puede perjudicar al imputado. Entonces, eso está descartado. Entonces, si generando esa confianza, vas a saber la verdad absoluta, y si vos querés que esa verdad no la sepa la esposa, el esposo, el marido, padre, tío, que sea, que está ahí, es un pacto que haces con tu asistido. Entonces, eso también es algo que hay que hacerlo siempre, 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 siempre. Bueno, sigamos con este punto.
Ahí digo, tengo que hacer alguna ayuda de memoria cuando dejo de leer y me pongo a hablar cuando dejo de leer. Bueno, este es el aspecto esencial de la defensa penal. El objetivo real de la actividad defensiva no siempre coincide con lo que formalmente se expresa en las peticiones y fundamentos. Y esto no sucede porque los abogados seamos tramposos o mentirosos, aunque muchas veces lo somos. Ocurre que, lamentablemente, en un sistema judicial perverso como el que nos rige, hay que resignarse a obtener metas un tanto más modestas y limitadas que las ideales. Espectacular esto. Otra cosa que es verdad. ¿Qué pasa? Aunque nosotros sepamos la verdad y que la verdad no se subsume al tipo penal o a la condena, tampoco es conveniente llevar cierta información al tribunal. Pero no porque esa información nos lleve a una posible condena. No, sí, en realidad sí. Pero no, para ver cómo vamos a explicar, vamos a rebobinar. No porque esa información que yo voy a llevar demuestre la culpabilidad de mi defendido. No por eso. Sino porque sabemos que el sesgo que tiene el Ministerio Público Fiscal o muchos tribunales en cierto tipo de delitos puede ser contraproducente. Entonces, si yo estoy llevando, como pasó en este juicio, yo decidí 6 testigos en una cuestión, porque ya veía que estábamos bien y veía que esos testigos, por cómo venía llevando el fiscal las contrainterrogatorios, iba a querer llevar esa información que íbamos a aportar para el lado contrario, a la especulación de él. ¿Por qué? Porque llegó una testigo que era trabajadora de la noche, en el pasado, donde conocía las partes y aportó información, y el fiscal que hizo se agarró trajo un testigo que trabaja anoche porque justamente conoce el negocio y quiso llevarlo por ese lado, donde yo objeté y me recontraparo de ahí de mano jurídicamente hablando, para no dejarlo ahí, porque esos sesgos, aunque sea inocente tu asistido, puede llevar una interpretación de género que te lo condenan. Mira, Lucas, no soy muy mirador, no soy muy cinéfalo, digamos, muy mirador de series, pero una serie que me siento muy identificado y que me encanta, no la miré entero, es El abogado de Lincoln, que me parece buenísima, es un poco ficticia en algunas partes, pero está buena por cómo se maneja el tipo, y sale todo bien, ¿no? Pero me gusta la forma de ser de él y eso. Hay un montón, pero no soy... Después hay una página de Instagram que se llama... Penal, unos chicos que hacen de AUBA, recomiendan muchas películas y series, que está... Ay, Área Penal, no se llama Área Penal, no, pero por ahí está cerca del Instagram, después no me acuerdo. Bueno. Perdón, ya estoy. Esto significa que haya que descartar el plano de la aspiración de obtener resultados idealistas. Habrá ocasiones en las que valdrá la pena jugarse en todo... perdón, estaba viendo si había leído esto. Sigamos. Sí, Cali Saúl me gusta, pero creo que esa es una serie, hace mucho la dejé mirar también. Miré hasta la segunda temporada. Está buena, pero es graciosa, no sé, como de otro tipo de objeto, no para aprender o para... no, está buena, me gusta. Dice, esto no significa que haya que descartar de plano la aspiración de obtener resultados idealistas. Jamás significa eso. Jamás. Ahí me pregunta, porque la primera temporada del cliente termina absuelto y le mintió al abogado. Sí, porque a veces, a ver, vamos a avanzar vamos a este párrafo y sigo. Esto no significa que haya que descartar el plano de aspiración de obtener resultados idealistas. Esto me gusta, porque otra cosa que no tiene que pasar y que pasa en la mayoría, yo llevo, no para chapear, sino para contarles, de años de abogado, me recibí en el 2009, llevo bastante tiempo ya. Más allá de algunas idas y vueltas, yo en unos años dejé de ejercer, que me mandé al mundo de la marca, algunos ya vieron las fotos estuve en la jaula de la moda, hice otras cosas, en el momento de la relación me había alejado un poco, después volví y fue lo mejor que pude haber hecho, haberme alejado y volver, fue lo mejor que pude haber hecho, volví con otra impronta. Pero nunca hay que perder esa cuestión ideal, ¿no? Ideal de uno dice, che, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Y qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice la cosa? Y si querés generar jurisprudencia vos, ¿por qué vos no sos capaz de generar jurisprudencia? Si estás convencido de una hipótesis, querés plantearlo, estás convencido que hay una arbitrariedad, anda y plantealo.
No, ay no, pero no, la tendencia del tribunal es tal cosa. ¿Qué carajo me importa que la tendencia del tribunal? Sí, a ver, obviamente que voy a estudiarlo, saberlo, porque tengo que evaluar con quién me voy a enfrentar. Pero hay cosas que hay que plantearlas igual. Yo digo idealismo, porque muchas veces los abogados que llevamos muchos años y ves tanta frustración, tanta mentira, tanto chamullo, tanta competencia desleal, en tanta miseria, en tanto que tranzan y todo que te vas achatando, ¿no? Te vas como contaminando. Pero por eso yo me rodeo tanto de gente joven, porque me alimenta a no perder esa situación. Sigamos. Como pasa en todos los ámbitos de la vida, ello dependerá del correspondiente cálculo de costos y beneficios, que no son los costos y beneficios del abogado, sino los que el cliente, al que en general poco le importa la armoniosa realización de los derechos, sino un logro concreto vinculado a un interés. Y por esto pasa muchas veces que los abogados, yo me autoconsidero, y también sé que lo soy así, leal. No voy a mentirle a mi cliente para sacarle un verde o lo que sea. No es mi estilo. Prefiero con la verdad, cobrar lo que tengo que cobrar, pero sabiendo quién soy. Pero muchas veces, a pesar de eso, la gente que está con la problemática del quilombo, de la yuta que lo está buscando, de la justicia que lo está persiguiendo y de todo lo que tiene, muchas veces cuando pasa eso, necesitan escuchar más que al abogado responsable, que le dice, no, tiempo al tiempo, tenemos que hacer esto, hay que esperar, hay que esto, aquello, y con la verdad prefieren al abogado chantún que dice, no, yo conozco a Coso, vení que arreglamos, tráeme 50, que yo que puedo, y después termina yendo a buscar al abogado leal, honesto y responsable, sin un mango. O sea, ahora lo siento, digo, yo necesito cobrar mis honorarios, o sea, si sacó la plata el otro y no tenés plata, está la Defensoría Oficial también. Y si no, bueno, hace un esfuerzo y buscamos cómo hacerlo. Pero bueno, uno no juzga, ¿no? Porque a veces hay que estar en los pantalones de la persona que está siendo perseguida y sabiendo cómo funciona eso la justicia. Mi amigo Mafente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Mafente es el fans más juniors de toda la red social. El más usual y tal vez más efectivo es recorrer el camino del conformismo pragmático, que consiste en jugar con las reglas del juego impuestas por el propio sistema. La alternativa más radical es cuestionar directamente la validez constitucional de las instituciones que provocan la indefensión, tratando de obtener la vigencia real de los derechos afectados mediante articulaciones confrontativas y, si necesario, novedosas. El objetivo es hacer como si los derechos estuvieran vigentes y colocar en cabeza del verdugo sus desconocimientos. Analizaremos un poco más los ribetes de estos paradigmas defensivos. Bueno, creo que ya puedo seguir, tendría que levantar, porque el viento me está volando la... No sé. Sí, después el conformismo pragmático. Qué tentador seguir leyendo, ¿no? Si quieren, hacemos el punto 3. Decime que lo mismo a las 5 de la mañana, ¿no? Hacemos el punto 3, pero voy a hacer una, no sé si apagar este vivo y arrancar uno nuevo. Así no queda tanta información en un solo video. Y después, ¿me parece bien? Hacemos un... Si alguien se va a ver, si te hablando solo, alguien se queda, con dos que me digan que sí, hacemos un break de 5 minutos. Levanto la ventana, cargo el agua. Sí. Sí, listo, dale. Bueno, Julio y Sergio dijeron que sí. Nadia también, vamos, listo. Escuchá, son 12 menos 20 de la noche de este viernes feriado santo. Y 47, León querido, y 47 volvemos. Dentro de 5 o 7 minutos. Ahí venimos, Sube la persiana, agua y nos vemos.